Bien, bienvenidos a todos. Este es el cuarto encuentro del ciclo que hemos denominado Conversaciones en el Salón de la Maquinaria o Conversaciones en el Taller. En el día de hoy nos hemos reunido este grupo de profesionales para conversar, para tratar un tema muy importante en la temática de la cosecha de granos extensivos, como es justamente los sistemas de trilla y separación de las máquinas cosechadoras. Así que si me permiten, para introducirnos en la temática y después darle pie a los disertantes, a los presentadores del día de hoy, les voy a mostrar algunas diapositivas que van a servir como presentación. Bien, entonces el cuarto encuentro de este ciclo, Conversaciones en el Taller de la Maquinaria Agrícola. En el día de hoy, sistemas de trilla y separación en máquinas cosechadoras. El equipo de mecanización agrícola de INTA está conformado por los siguientes profesionales que vemos aquí en esta diapositiva. En el día de hoy también nos acompaña el profesor Edgar Gareto, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente de la Cátedra de Mecanización Agrícola de aquella casa académica. Así que un placer que Edgar nos acompañe hoy compartiendo esta capacitación, este intercambio. Y yo quería dar el puntapié mostrando 3 puntos que tienen que ver con el idioma. Cosechadora, en el idioma inglés, se escribe o se puede escribir como harvester, como vemos ahí arriba, y también se puede escribir en el idioma inglés, o se la puede definir a la máquina cosechadora como combine. Si uno se dirige a un diccionario de español-inglés, inglés-español, y busca la palabra combine en un diccionario o en internet, va a encontrar la definición de la misma como combinada. ¿Y por qué combinada? Sería la pregunta si nos estamos refiriendo a una máquina agrícola. Bueno, yo creo que justamente la palabra combinada calza muy bien con lo que es una máquina cosechadora, porque una máquina cosechadora, una combinada, en el idioma inglés, tiene que cortar un cultivo, tiene que levantar ese cultivo cortado, tiene que cosechar datos geoposicionados, ahí estarán los referentes y especialistas de la agricultura de precisión ampliando este punto. Tiene que también almacenar ese grano cosechado correctamente, tiene que descargar ese grano en forma adecuada, rápidamente, sin provocarle daño mecánico, tiene que separar ese grano del residuo más grueso y limpiarlo del residuo de menor tamaño, tiene que distribuir correctamente el residuo de cosecha para formar una futura o la siguiente cama de siembra, un punto muy importante, sobre todo en sistemas productivos bajo siembra directa, como es justamente el sistema productivo de la República Argentina. Tiene que además tener o estar equipada para autotransportarse y flotar sobre el terreno adecuadamente, sin hundirse y sin generar compactación sobre la superficie del terreno. Y por último, la tarea más importante y más demandante de energía que tiene que hacer esta máquina combinada, la máquina cosechadora, que es justamente trillar. Y de ahí yo quiero pasar a la pregunta, ¿qué es trillar? O mejor dicho, ¿qué es trillar bien un cultivo? Les voy a mostrar 2 fotografías que son quizás un poco utópicas, pero que me parece que definen perfectamente lo que es trillar un cultivo. Fíjense, esto es un residuo de cosecha de un cultivo de soja, donde se ve la planta cortada, los tallos prácticamente enteros, las ramas enteras adheridas al tallo principal, las vainas todavía adheridas a las ramas, vacías, sin grano, y a mí me parece que este ejemplo describe perfectamente lo que es
trillar bien un cultivo de soja, retirar el grano, lo que tiene importancia económica, del material, el material no grano, sin gastar energía en moler ni picar ese material no grano, que es algo que a mí no me interesa. La siguiente fotografía tiene que ver con un rastrojo de cosecha de maíz. Fíjense, ahí vemos el marlo entero, sin granos adheridos a los mismos, y todavía con restos de chala adheridos a la base de esos marlos. Esa foto para mí también representa o describe lo que sería, por ejemplo, trillar bien un cultivo de maíz. Entonces, por último, y le doy paso a los profesionales que van a presentar en el día de hoy, yo quiero dejar algunas preguntas en el aire para esta mesa. ¿Cuál es o cuál pensamos nosotros que puede ser la influencia de las condiciones del cultivo sobre el sistema de trilla? Otra pregunta, ¿influye el desempeño del cabezal sojero o del cabezal draper o del cabezal maicero sobre el desempeño del sistema de trilla? Tercera pregunta, ¿hay sistemas de trilla hoy en día más adecuados para determinados cultivos? ¿O cada sistema de trilla se acomoda mejor para diferentes cultivos? Y la última pregunta que quiero dejar en el aire, y que vamos a intentar que los profesionales, los presentadores la contesten, es: ¿el sistema de trilla hoy en día es el sistema más infalible en lo que es la tecnología de cosecha de granos? Muy bien, entonces el primer presentador en esta cuarta reunión del ciclo Conversaciones en el Taller de la Maquinaria, el doctor De Simone de la Estación Experimental de Salta, va a hacer su presentación sobre sistemas de trilla y separación en máquinas cosechadoras. Doctor De Simone, la mesa técnica es toda suya. Buenos días. Bueno, yo he pensado que es muy largo el tema para tratarlo en 20 minutos y puede ser cansador hacerlo en más, así que decidí dividirlo en dos. Esta primera parte nos vamos a referir específicamente al sistema de trilla de flujo tangencial, es decir, el convencional que todos conocen. Yo siempre pienso que además de conocer los dispositivos que componen una máquina, siempre es bueno basar en los primeros principios su funcionamiento para entender a fondo por qué un dispositivo hace una tarea o por qué no la puede hacer. Yo sé que a todos les gusta la física, así que por eso puse un poquito hago mención a la primera ley de movimiento de Newton, que él dice que todo cuerpo permanece en reposo, o de lo contrario, en movimiento rectilíneo uniforme, hasta que se le comunique una fuerza neta. Es decir, si no hay una acción desde afuera, el cuerpo permanece en el estado que está, en reposo o en movimiento. De ahí viene, ¿por qué me refiero a esto? Para poder explicar el movimiento circular. El movimiento circular es lo que tenemos en muchas máquinas y en particular en la cosechadora, es muy importante entenderlo. Dice, el movimiento circular, apoyado en la primera ley del movimiento, dice que una partícula se desplaza en movimiento circular uniforme si se le comunica una fuerza perpendicular a su trayectoria o fuerza centrípeta. Acá tenemos el esquema de una persona que toma con una piola, una pelota, y la hace girar. ¿Por qué gira la pelota? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no sigue en movimiento rectilíneo uniforme esa pelota? Esa pelota no gira sobre un centro, puede girar a velocidad constante o velocidad variable, porque se le está aplicando una fuerza a través de la piola o del hilo hacia el centro sobre el que está girando. Por eso dice una fuerza perpendicular a la trayectoria circular que está describiendo esa pelota. Siguiente, la tercera ley del movimiento. Nos dice que a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero en sentido contrario.
Si yo quiero moverme en un sentido o quiero empujar un cuerpo en un sentido, siempre surge una fuerza que se opone y en sentido contrario al movimiento que yo le quiero imprimir. ¿Por qué recurro a esto? Por la fuerza de rozamiento. Sin la fuerza de rozamiento no podríamos hacer nada, y mucho menos trillar. ¿Qué es lo que nos dice la fuerza de rozamiento? Cuando un cuerpo se desliza sobre otro, origina una fuerza de fricción, cuya dirección se opone al movimiento relativo. Si nosotros pensamos que apoyamos sobre una mesa, una lija, y sobre la lija nuestra mano, y la queremos mover la superficie de la lija sobre la superficie de la mesa, inmediatamente aparece una fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza de rozamiento. Sin esa fuerza de rozamiento no podríamos lijar la madera o la mesa. Acá tenemos un esquema donde tenemos la superficie, en este caso ahora lo vamos a ver totalmente horizontal. Cuando hablemos de trilla de flujo axial lo vamos a ver en plano inclinado. Tenemos un cuerpo con su peso. Él descansa sobre la mesa o sobre una superficie por su peso. Cuando yo lo quiero sacar de ese estado, que según la primera ley de movimiento de Newton, para poder sacarlo, yo tengo que aplicar una fuerza, si no va a seguir quieto, va a seguir sin movimiento. Cuando yo aplico esa fuerza, inmediatamente aparece una fuerza que se opone, que es la fuerza de roce. La fuerza de roce es un coeficiente particular que tiene esa superficie por su peso. Una de las preguntas que hacía Peretti en su final de presentación era si el estado del material influye en la trilla. Acá es donde más nos puede influir en el funcionamiento de toda la cosechadora, es porque este mu, este coeficiente de roce de los materiales vegetales, varía conforme ganan más humedad. Es decir, una planta más húmeda es una planta que tiene un coeficiente de roce más alto. Por lo tanto, al tener que desplazarse sobre el cóncavo de la cosechadora un rastrojo de maíz más húmedo, la fuerza de roce va a ser mayor. Va a ser mayor hasta que la máquina se atore. Esa es la explicación. Bueno, saliendo ahora de los primeros principios, vamos a ver cómo se comporta el material. El material, una vez que fue cortado y recogido, como nos decía el ingeniero Peretti, por el cabezal, entra por lo que nosotros le llamamos embocador. ¿Para qué? Para que el acarreador lo lleve y lo presente al cilindro trillador. Acá estamos hablando, les reitero de nuevo, de trilla de flujo tangencial o convencional, como le conocemos nosotros. Por este sector entra, porque aquí estaría ubicado el embocador de la plataforma, y ingresa por esta zona, por la zona inferior del acarreador. En ese momento que empieza a ingresar, todo el material se ve obligado a acomodarse en la sección que le ofrece el acarreador. La sección es un ancho por un alto. Y como si hay más material, el material tiene que circular más rápido. Si hay menos material, el material puede circular más rápido. ¿Qué es lo que forma? Forma lo que los americanos le llaman mat, felpudo. ¿Por qué? Porque todo el material de plantas y órganos fructíferos forman una cama que circula como si fuera una vena líquida por una acequia, que circula y que se le llama felpudo. En el flujo tangencial, cuando ese felpudo llega a este sector, las barras del cilindro, las esplangas, o puede ser un cilindro de dientes, es lo mismo, impulsan al felpudo, mientras el cóncavo le comunica esa fuerza centrípeta. ¿Recuerdan la fuerza centrípeta que comunicaba en el ejemplo de la segunda diapositiva, la piola con la mano a una pelota que giraba? Bueno, acá no tenemos piola, pero la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, es decir, perpendicular a la trayectoria tangencial que tiene el material, hacia el centro del cilindro, ¿quién lo comunica? Lo comunica la parrilla del cóncavo. ¿Qué es lo que produce la trilla? Y la trilla es producida por el impacto que generan las esplangas o las líneas de dientes en un cilindro con dientes al felpudo, para que él se impulse, como habíamos dicho antes, lo impulsa, y la fuerza de roce que se genera entre el felpudo y el cóncavo.
¿Por qué? Y porque el felpudo está recibiendo, como le estaba diciendo, una fuerza en sentido radial hacia el centro que le llamamos fuerza centrípeta. Ahí es donde se origina la fuerza de rozamiento. Es el principio de la trilla. Ahora, la trilla nosotros la podemos analizar como un conjunto de fases. Un conjunto de fases que si no se da la primera, la segunda no es posible de que se dé. Y si no se da la segunda, no se da la tercera. ¿Cuáles son esas fases? Son tres, que son aleatorias, son sucesivas y son interdependientes. Esas fases ocurren entre lo que acá traté de dibujar en un esquema, lo que sería el cilindro trillador, y lo que es la parrilla del cóncavo. Y aquí en el centro estaría ubicado entre ambos el felpudo que está recibiendo desde el cóncavo una fuerza centrípeta para que pueda describir una trayectoria circular, tangencial. La primera fase, sin la que no podríamos recuperar ningún grano en ningún lado, es primero liberar los granos. ¿Qué quiere decir? Desprender el grano del órgano fructífero que está adherido. En un maíz del raquis, en una soja de la vaina de la soja. Eso es importante porque es el primer evento que si no ocurre, si yo no libero los granos, no se pueden dar los siguientes. Ahí tenemos el ejemplo, ya hay un grano liberado. Segundo, una vez que yo liberé los granos tienen que salir de esa cama de paja, porque si no la cama de paja se lo va a llevar con ellos. El tiempo que permanece un grano o una vaina dentro de lo que es la pared del cóncavo son milisegundos, son 100 milisegundos, son 95 milisegundos, muy, muy corto, y en ese tiempo tiene que, el grano que yo lo liberé del órgano fructífero, tiene que acercarse a la pared del cóncavo. Y después que se acercó a la pared del cóncavo, tiene que pasar a la pared del cóncavo. Puede ser que la pase, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque rebota contra algún alambre, alguna estructura del cóncavo o alguna otra pedazo de material que está saliendo. Es decir, si yo no libero los granos, esto no pueden migrar. Y si estos no pueden migrar, no pueden atravesar a través de la pared del cóncavo. Estos son tres eventos interdependientes en lo que se lo divide tanto en el sistema axial como en el sistema radial. Esto tiene que ocurrir en un tiempo, es decir, el tiempo que permanece el material dentro del cóncavo. Yo le digo en los ensayos que yo he hecho, cuando lo hemos medido, está en 100, 120, 90, según la velocidad con la que esté girando el cilindro trillado. El tiempo disponible para que ocurran estos tres eventos. Y además tiene que producirse, porque puede no producirse. Puede ocurrir de vainas de soja o espigas de maíz que no impacten contra las esplangas del cilindro o que no toquen contra el cóncavo, no reciban esa fuerza de rozamiento. Y es decreciente en el tiempo. Es decir, cada vez que voy avanzando en esos 100 milisegundos, la probabilidad de que ocurra la liberación de un grano, la migración y el colado va siendo menor. ¿Por qué? Y porque cada vez va a haber menos granos, se están colando, se están trillando y se están migrando. Es una función decreciente, que es la inversa. Esto sería la inversa del tiempo que yo necesito para que se libere un grano. Bueno, pues multiplicar el logaritmo neperiano con exponente negativo. La magnitud con que ocurren estos tres eventos es decreciente en relación al tiempo. Es decir, al principio, por eso, al principio del ingreso en la primera parte del cóncavo es donde más granos se trillan y donde más granos cuelan. Cuando uno hace ensayo y divide el cóncavo en varias partes, uno recoge más granos al principio y muchos menos granos al final del cóncavo. ¿Por qué? Y porque hay menos. Y porque es una función decreciente probabilística en el tiempo. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo que permanece el felpudo dentro del órgano de trilla. Trilla de los granos. Bueno, la trilla de los granos se puede modelizar, como lo han modelizado muchos autores, pero fundamentalmente lo que ocurre es esto. El felpudo forma una cama, como yo les decía, entre el cóncavo, que le comunica una fuerza centrípeta, y la barra, la esplanga o la barra batidora del cilindro o la barra de viento. Fíjense cómo acá entra en estado libre
y después se comprime. Porque si no se comprime, pues, no pasa. Ahora, si tiene poca nivel de alimentación, esto no llega a llenarse, apenas se llena y es donde tenemos mayor dañado de grano. Y aquí tenemos la fuerza de roce, que yo le decía que se genera por efecto de esa fuerza centrípeta, perdón, entre el cóncavo y el felpudo que está pasando. Esta fuerza de roce es, junto con el impacto que producen estas esplangas, lo que nos hacen producir la trilla. Ya van a ver que cuando veamos el tema de trilla de flujo axial, aparece un tercer concepto que lo introdujeron los americanos, que es el efecto de trilla, además del de impacto y además del rozamiento, el efecto que produce el campo de centrifugación que uno genera. La misma fuerza centrípeta, no por roce ni por impacto, genera trilla. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de trilla de flujo axial, que es bastante más complejo. La migración de los granos. La migración de los granos es bastante complejo. Esto es un trabajo que hizo el ingeniero Long de la John Deere en el año 67. Yo lo usé en mi tesis de maestría, de doctorado, en la maestría usé otra cosa, donde él dice que esto nosotros tenemos que pensar que esto es el cilindro, esto es el cóncavo y este es el movimiento del grano. El grano, fíjense que tiene no es recto el movimiento dentro de la paja, sino que es curvo. ¿Por qué? Porque acá están actuando una fuerza, una aceleración, que multiplicado por la masa del grano es una fuerza, que lo saca en sentido radial, y una aceleración que multiplicado por el peso del grano lo lleva tangencialmente. Entre ellas dos es donde se puede componer. Cuando se integran estas ecuaciones se puede componer el movimiento del grano dentro de la paja. Esto es fácil verlo en tanto cuando uno empieza a usar estos principios. En muchos casos de la vida común se lo ve. Yo el otro día estaba parado en un semáforo con mi auto, detrás de un camión que estaba cargado con arena arena mojada. Cuando el camión arrancó en el semáforo, el camión se llevó la arena, pero el agua que estaba entre los poros de la arena chorreó para atrás del camión y me mojó mi auto. ¿Por qué pasó eso? Y porque cuando encontró la arena, se le comunicó una fuerza para que salga del estado de reposo. ¿Quién se la comunicó? El camión. El agua que estaba dentro de la arena, también se le tenía que comunicar una fuerza para que ella salga del estado de reposo. ¿Quién se la debería comunicar? La arena. Pero como la arena tiene poros, en parte le puede comunicar la fuerza y en parte no. En la parte que hay poros y que no le comunica la fuerza, el agua cuela y cae al suelo. Lo mismo pasa entre la paja y los granos liberados. Va avanzando el felpudo en forma tangencial al movimiento del cilindro y muchos de los granos se van retrasando. Esto es lo que pretenden explicar estas ecuaciones, que son bastante complejas, que si les confieso, las tendría que volver a ver antes, dormí y soñaba con ella y ahora me cuesta leerla, pero se lo puede entender eso de los primeros principios. Y el tercero, que sería el colado de los granos, es una probabilidad de que los granos cuelen, es una probabilidad de que los granos hayan migrado. Esto, el 1 sobre T2, explica los granos que ya migraron. Ya se enfrentaron frente a la parrilla del cóncavo. Ahora, la parrilla del cóncavo tiene pedazos que son libres y partes que son, o superficies que están ocupadas por las barras y por los alambres. Eso se hace según la teoría de probabilidad. La probabilidad de que un grano emboque sobre el espacio libre tiene que ver con esta ecuación. Esa probabilidad de que emboque, multiplicada por la probabilidad de los granos que ya migraron, es la posibilidad que yo tengo de recuperar los granos. ¿Qué me dice esto? Que si yo tengo una parrilla más chica, como por ejemplo la de trigo, y quiero hacer circular la soja no cuela. ¿Por qué no cuela? Y porque la probabilidad de que ese grano, que es más grande, porque acá el diámetro del grano juega en el cálculo, acá lo tenemos D, es más grande, no puede colar. Entonces yo tengo que tener una parrilla del cóncavo lo suficientemente grande para que cuele mi grano, para que cuele granza,
pero no para que me cuelen espigas de maíz, por ejemplo, que después va a ser muy difícil sacarlo en zarango. Este sería el principio del colado. Si yo los integro a los tres principios, acá está un poco esquematizado, lo que recién les mostraba. El cóncavo, las esplangas, el torque que tiene que aplicar el cilindro y el felpudo que se forma. Miren, fíjense, acá entran las espigas, acá los granos ya están trillados, empiezan a acercarse a la pared del cóncavo y migran. Eso se puede integrar también con una probabilidad combinada. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que se trillen los granos es de 0,8 y la probabilidad de que los granos migren es el 0,8, quiere decir que la probabilidad combinada va a ser la multiplicación de los dos, 0,8 por 0,8. Yo tengo probabilidad de que los granos sean trillados y migren del 0,6. Y si 3 minutos, encima de Mario. que cuelen el 0,8, ¿sí? José, ¿vos dijiste algo? Perdón, 3 minutos. Sí, ya termino. Es la probabilidad combinada. Si yo tengo de cada evento 0,8, no voy a tener el 80% de los granos colados. Voy a tener 8 por 8, 64 y 6 por 8, 48. El 0,5% de que los granos cuelen. Si cada uno de esos eventos tiene una probabilidad. Algunas soluciones que se dieron a este sistema, de esto yo lo vi en la década del 90, lo vi en Europa, en el Cylinder System, que era una serie de cilindros en serie, eran cilindros trilladores en serie que tenían posibilidad de variar en forma decreciente la velocidad, un tratamiento más suave de los granos, mayor capacidad de rendimiento de ese sistema trilla. El Twin Flow de New Holland, esto es para materiales con mucho rastrojo, como pueden ser los trigos, donde este tercer cilindro, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a moler un poco la paja y sacarla en forma centrífuga por estos lugares y no tirarla sobre los sacapajas. También este sistema fue, acá esto lo trabajó mucho, inclusive Basale lo trajo en Argentina, que el separador rotativo, este tercer cilindro, puede trabajar con cóncavo o no, lo que hace es una separación rotativa. Lo hizo New Holland, lo tuvo FAR, lo tuvo Leopard, lo tuvo Fiat. Y el último, el de Class, que son los tres cilindros en serie, donde este primero, como se asume que el felpudo llega con granos trillados, este primer acelerador, con 20% más lento que el cilindro trillador, hace un colado importante de grano en este sector. Después tenemos trilla, pero esto es para trabajar sobre todo con materiales con mucho rastrojo, mucha cantidad de material. En la segunda parte vamos a analizar el sistema de trilla y separación axial desde los primeros conos que desarrollaron los americanos y los conceptos de trilla y separación céntrifuga. Es bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo accesible. Muchas gracias. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que muy interesante los conceptos de física, que por ahí son un poco áridos, pero siempre sirven como fundamento, como pilar para explicar después lo que sucede en el campo, con la interacción máquina cosechadora, cultivo a ser cosechado, así que muchísimas gracias. Le recordamos a los que estén... Yo siempre insisto, José, en los primeros principios, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros no tenemos en nuestra industria nacional capacidad de hacer desarrollos a través de procesos de investigación. Y por lo tanto el progreso de nuestra mecanización es en función de lo que seamos capaces de copiar. Ahora, si no sabemos lo que estamos copiando, vamos a copiar mal. Yo conocí una sola persona con capacidad de copiar y sin ir al análisis que yo estoy haciendo, que fue Mario Bragaccini. Él era una persona excepcionalmente intuitiva, que estas cosas las entendía sin tener que hacer este análisis. Ahora, las personas normales, como somos nosotros, ¿no? Una persona excepcional como fue Mario, yo siempre insisto, tenemos que hacer el esfuerzo de analizar en base a estos primeros principios. ¿Para qué? Para poder entender y para poder copiar bien. Perfecto, Mario. Sí, el recuerdo del querido Mario Bragaccini siempre, de la experimental de Manfredi, siempre presente en lo que tenga que ver con la mecanización agrícola nacional y mundial.
Les recuerdo para los que estén escuchando o viendo esta presentación en YouTube o en alguna de las redes de INTA, que aquí abajo disponemos o van a aparecer los links para el canal de YouTube de INTA Agroindustria con el resto de los videos, el resto de las reuniones de conversaciones en el taller de la maquinaria que hemos mantenido este grupo de especialistas, así que si les gusta lo que están escuchando, pueden revisitarnos en estos links que aparecen acá abajo para ver las otras reuniones que hemos tenido, donde hemos hablado un poquito sobre temas tales como sistemas de corte para soja. Hemos hablado también de cabezales Draper, hemos hablado de cabezales stripper. Hay también grabaciones de temas relacionados a la agricultura de precisión, así que los invitamos a todos a visitar el canal de YouTube de INTA Agroindustria. Muchísimas gracias, Mario, y vamos a pasar al siguiente presentador.